Han pasado 31 años desde aquella madrugada, en la que un padre de familia decidió convertirse en un asesino en serie. El asombro y el horror que provocaron sus atroces actos siguen habitando en la memoria de algunos franceses que en su momento conocieron la historia a través de distintos medios de comunicación. Un relato que está plagado de engaño, traición, sangre y muerte, y no por nada este hombre es reconocido como uno de los más grandes estafadores del mundo. Su nombre, Jean-Claude Roman, y esta es su historia. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Esta pequeña localidad vio nacer a un ser que años más tarde se convertiría en un criminal en toda la extensión de la palabra. Era hijo único, y sus padres Amy y Anna-Marie lo querían demasiado, tanto que ese cariño se volvió sobreprotección. Ingresó a la Facultad de Medicina, en donde sus profesores y compañeros llegaron a reconocerle su brillante desempeño. Fue para 1975 que Jean-Claude conoció a una maravillosa jovencita, a quien conoció en los pasillos de la universidad. Ella era Florence Collet, una bioquímica que físicamente le pareció muy atractiva, y en cuanto a su mentalidad, le encantaba su madurez a pesar de su edad. No era una chica fácil de conquistar, y la prueba está en que no fueron novios, sino hasta 1978. Florence decidió cambiar de carrera y se convirtió en una buena farmacéutica, mientras que Jean-Claude continuaba con sus estudios en medicina. Su historia de amor se formalizó el 19 de septiembre de 1980. Jean-Claude y Florence se casaron, y el festejo fue en la propia casa de la familia de Florence, cerca de Annecy, en donde estuvieron rodeados de 150 invitados, quienes no pararon de decir que la joven era afortunada. Un año después Florence se recibió como farmacéutica, y al tiempo en que esto sucedió, Jean-Claude le informó que presentaría el examen para convertirse en médico residente en París. Sus padres no cabían del orgullo que experimentaban por su hijo único. Incluso le compraron un apartamento como un premio por su esfuerzo, y lo estarían aún más cuando les anunció en 1983 que la OMS lo había contratado para trabajar en la sede de Ginebra. Florence y Jean-Claude se mudaron de ciudad y con la llegada de sus dos hijos, Antoine y Caroline, complementaron su felicidad. Tenían una vida social activa, vacaciones increíbles y participaban en las reuniones escolares de la escuela. Y Florence, además de tener su negocio propio, daba catecismo. Tenían la vida que tanto habían anhelado. Además, económicamente estaban muy bien. Y para acabar con cualquier duda, Jean-Claude le decía a su esposa que sus jefes eran considerados con él. De hecho, hasta tenía horarios flexibles para salir a las actividades de sus hijos, y sus viajes al extranjero no demoraban más de 4 días. Pero eso sí, era determinante, y no permitía que se le interrumpiera cuando estaba en horario laboral. A su familia le había prohibido llamar a su despacho del tercer piso del edificio de la OMS, y en caso de urgencias, les dio un aparato de radiollamado para localizarlo. Pero cierto día, la vida de esta familia pasó de la felicidad a la intranquilidad, pues Jean-Claude fue diagnosticado con linfoma, cáncer en la sangre, y su esposa, para evitar que algo le pasara, abandonó su empleo y se dedicó al 100 al que consideraba era el amor de su vida. Los jefes de Jean-Claude fueron muy comprensivos y hasta le permitieron quedarse en casa por una semana. Y en este proceso, Jean-Claude creó una asociación para personas con cáncer y hasta se capacitó para llevarle las inversiones a muchas personas, a quienes les metió en la cabeza que la mejor manera de hacer crecer su dinero era invirtiendo en la bolsa de valores y en medicamentos para el cáncer, y entre esos clientes estaban sus padres. Jean-Claude era muy astuto, y esto le permitió hacerse de una fortuna, misma que invirtió en su vida familiar, pues se sabe que mensualmente gastaban 9.000 euros. Su vida por mucho tiempo estuvo así, hasta que sus clientes comenzaron a ver que el dinero que habían invertido en la bolsa con Jean-Claude no les daba beneficios,
y lo peor vendría en la Navidad de 1992, cuando su esposa le reclamó el por qué no los había llevado a ver el árbol de Navidad que habían armado en el lobby del edificio de la OMS. ¿Cómo te enteraste?, le preguntó. Porque una vecina cuyo marido también trabaja en esta organización me cuestionó si nos habías llevado a verlo. Fue entonces cuando Jean-Claude se puso muy nervioso, ya que su mujer no paraba de recriminarle. Y con lo siguiente su mundo perfecto se vendría abajo, pues su madre, días más tarde, le pidió parte del dinero que tenía invertido con él, a lo que Jean-Claude le prometió que le devolvería íntegro su dinero. Y con esto llegamos al 11 de enero de 1993, cuando los bomberos recibieron una llamada alertando de una casa que estaba en llamas, la cual pertenecía a Jean-Claude y Florence. Al sofocar el fuego ingresaron y hallaron en sus habitaciones a madre e hijos sin pulso. En cuanto al padre de familia, estaba en el comedor inconsciente y de inmediato fue llevado al hospital, en donde fue inducido al coma para su pronta recuperación. Una semana después el hombre despertó y los médicos le avisaron que su esposa e hijos habían fallecido en circunstancias misteriosas, pues hasta ese momento se desconocía qué había causado su muerte. Tras las necropsias a los 3 cadáveres, se descubrió que los menores de 7 y 5 años tenían impactos de bala en la espalda y cabeza, y en cuanto a Florence, tenía golpes en la cabeza, que por su experiencia determinaron que se los habían hecho antes de prenderle fuego a la casa, ya que en sus pulmones no había humo. Además, habían encontrado en el auto de Jean-Claude una nota que decía lo siguiente: un accidente banal, una injusticia puede provocar la locura. Perdón, Chantal. Perdón, amigos míos. ¿Quién era Chantal?, se cuestionaba la policía. Jean-Claude no podía hablar, pues estaba recuperando, así que la policía se acercó a los padres de este para saber quién era esta mujer, y se sorprendieron demasiado tras visitar su casa y descubrir que los habían matado a tiros, de igual manera que a sus nietos. En un principio se consideró una posible venganza, pero tras analizar ambas escenas, aseguraron que esto había sido causado por una sola persona, quien usó una calibre 22 con silenciador para arrebatarles la vida. La policía en silencio comenzó a investigar y dio con algo impresionante. Jean-Claude, días antes de los asesinatos, se había hecho de un arma del mismo calibre. Y no solo eso, cuando se contactaron con la Organización Mundial de la Salud, estos les informaron que no habían empleado a nadie con el nombre Jean-Claude Drummond. ¿Entonces era médico o no? Y la respuesta a esto es que en el segundo año de su carrera decidió abandonar sus estudios sin informar a su novia, pero continuaba asegurando que seguía con sus estudios de medicina. Así que mientras todos creían que estaba trabajando en esta organización, en realidad, Jean-Claude paseaba por bosques y montañas, pasaba el tiempo en bibliotecas en donde leía libros de medicina y hasta iba a desayunar con sus padres, a quienes también engañó de ser un brillante médico. Una mentira que duró 18 años. Ahora, ¿de dónde sacaba el dinero para llevar una vida tan ostentosa, llena de viajes, carros costosos, escuelas prestigiosas para sus hijos y ropa cara? Pues hay que recordar que muchas personas invirtieron en la bolsa y en avances médicos para el cáncer por sugerencia de Jean-Claude. Así que el dinero que le daban para invertir, todo se iba a la cuenta de Jean-Claude. Jean-Claude no solo defraudó a sus padres, pues nunca les regresó sus ahorros, también robó a sus cuñados, Emmanuel y Joan Noel, con 5.000 euros, a Pierre, su suegro, con 161.000 euros, y al tío de la familia, con 9.000 euros. La farsa fue perfectamente montada, y cuando las cosas se complicaban, él encontraba siempre alguna buena excusa para conmover o para los reclamos. Por ello encontró atractiva la idea de tener cáncer, para que nadie le reclamara por su dinero a un enfermo oncológico. Desde la facultad, Jean-Claude mintió, pero también defraudó a su esposa, pues por mucho tiempo mantuvo amoríos con distintas mujeres, una de ellas, Chantal Dudalon, a quien mencionaba en la carta encontrada en su carro, y que, por cierto, a ella también le robó 137.000 euros, y que sería la gota que derramó el vaso, ya que ella le exigió el dinero y amenazó que de no hacerlo su romance se haría público. Jean-Claude estaba acorralado,
y estaba consciente que sus mentiras saldrían a la luz en menos de 10 días, así que ideó un plan espeluznante que incluía a su esposa, a sus hijos y a sus padres. El viernes 8 de enero de 1993, Jean-Claude llegó de su trabajo y fue con Florence a recoger a sus hijos al colegio Saint-Vincent-de-Paul y volvieron a casa. Cenaron y fueron a sus respectivas habitaciones. Luego de que el reloj marcó la medianoche del sábado 9 de enero, comenzó a idear a quién asesinaría primero, y la indicada para él fue su esposa de 37 años, a quien mató con un rodillo de amasar, quien más tarde lavó para borrar la evidencia. A eso de las 8 de la mañana, sus hijos estaban en el comedor. Les dio cereal y les puso en el televisor Los Tres Cerditos. Luego Caroline, de 7 años, quiso ir a buscarle una bata a su papá, pues le pareció que tenía frío. Jean-Claude tocó su frente y le dijo que se fuera a su cama porque al parecer tenía fiebre. La niña lo obedeció, y una vez que estaba en su cama, Jean-Claude buscó su calibre 22 que le había regalado su padre el día que cumplió 16 años. Le colocó un silenciador, fue al dormitorio de la niña y le disparó por la espalda, para una vez que dejó de moverse, la tapó con su manta. Con su hijo hizo el mismo procedimiento. A Antoine, de 5 años, le dio de tomar un supuesto medicamento y lo envió a su cama. A él le apuntó a la cabeza, y una vez que concluyó con su familia, limpió la escena. Revisó su correo y salió a comprar el periódico. Una parte del plan había sido completado. Ahora faltaba la otra parte, sus padres. Una vez que llegó a la casa de sus progenitores, bajó del auto, y en la cajuela llevaba ropa que más tarde usaría. Su padre fue quien lo recibió con un abrazo, y al entrar su mamá le dijo que se sentara en la mesa, pues la comida estaba lista. Una vez que terminaron de comer, le pidió a su padre que subiera al primer piso porque quería mirar con él la ventilación que tenía un mal olor. Se cree que al subir, Amy se arrodilló en el piso para mirar el conducto de ventilación, y justo en ese momento, sin compasión alguna, algunas balas le atravesaron la espina dorsal. De él se sabe que murió inmediatamente, pero con su madre no ocurrió esto, pues a ella la subió a un salón que no usaban, y la última imagen que vio fue a su hijo apuntándole a la cara. A quien también asesinó fue al perro de la familia, pues le pareció que podría delatarlo. Luego de esto se cambió de ropa y llamó a Chantal para verse con ella. Chantal era una dentista cirujana con 2 hijas, y justamente por esto le reclamó por su dinero durante una cena que tuvieron el día de los asesinatos. Él le prometió que le daría íntegro su dinero, y partieron hacia la casa de un amigo de Jean-Claude que tenía en París. Pero en el camino, este se desvió asegurándole a Chantal que le daría un costoso collar como recompensa. Se detuvo cerca de un bosque, y mientras ella esperaba su regalo, Jean-Claude le tiró un gas lacrimógeno. Chantal luchó por su vida a pesar de no poder abrir sus ojos. Gritó, forcejeó con él, pero tras caer al piso, con mucho esfuerzo abrió los ojos y centró su mirada sobre él. Y algo ocurrió, ya que Jean-Claude se detuvo y subió al auto. Chantal no entendía qué pasaba. Subió al auto, y durante el trayecto, ella le hablaba con palabras tiernas. Él le argumentó que tenía un tumor en el cerebro, que eso era lo que lo estaba afectando, pero ella no creyó esto y le aconsejó ver a un médico urgente. Más tarde, Jean-Claude dejó a Chantal en su casa y condujo hasta su vivienda. El hombre, como si nada, continuó haciendo su vida. Los cuerpos de su esposa e hijos aún permanecían en sus habitaciones, y hasta tuvo la osadía de acostarse. Luego llamó a Chantal 12 veces, hasta que ésta respondió, y de nuevo le volvería a insistir que le devolviera su dinero. Esta vez se quedó callado, y finalizó la llamada. Jean-Claude estaba perdido. Por su cabeza pasó que el no quitarle la vida a su amante le traería serias consecuencias. Así que una vez que oscureció, tomó 2 bidones de combustible, roció cada rincón de la casa, y esperó el momento indicado para prenderle fuego a la casa. A eso de las 3 de la mañana del lunes 11 de enero de 1993, incendió el desván, el cuarto de sus hijos, después el pasillo,
y finalmente se encerró en su cuarto. Mientras la casa estaba en llamas, tomó algunos barbitúricos, y de lo único que recuerda es que abrió la ventana una vez que le faltó el aire, y tras despertar, ya estaba en el hospital. Sobrevivir fue quizás su peor castigo. Tuvo que confesar que no era médico, ni especialista en enfermedades cardiovasculares. Nunca tuvo un linfoma, ni un tumor. No trabajaba en la OMS en Ginebra. No había ganado un solo sueldo en su vida, y su lujosa vida la había obtenido de sus desfalcos, a amigos y parientes. Jean-Claude fue detenido y condenado a prisión perpetua con posibilidad de salir de ella, tras 22 años de encarcelamiento en Saumur. Durante su juicio jamás mostró arrepentimiento, únicamente se sintió mal por quitarle la vida a su perro, pero fuera de ese momento, jamás se miró conmovido. El criminal fue diagnosticado con desorden narcisístico de la personalidad, con posibles tendencias psicopáticas, y luego del tiempo exigido para su libertad condicional, Jean-Claude apeló, y la corte le concedió la libertad. Por ello, en la noche del viernes 28 de junio de 2019, a las 3:30 de la madrugada, Jean-Claude, quien ya tiene más de 60 años, salió de prisión, y de lo poco que se conoce, es que comparte su vida con 60 monjes dentro de una construcción antigua, en donde tiene prohibido hablar del caso, para no afectar a terceros. Han pasado 3 décadas, pero sigue saliendo información. Y dentro de esto está que también se aprovechó de la muerte de su suegro, quien cayó de las escaleras el 23 de octubre de 1988. Lo macabro de esta situación es que el día del acontecimiento Jean-Claude era el único que estaba con su suegro, por lo que no descartan que tenga algo que ver con su muerte, pues casualmente, él era quien manejaba todo su dinero. Pero en cuanto a esto último, jamás se investigó a profundidad. Familia, muchas gracias por llegar al final del video, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada vez más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabé, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.